Volví. ¿Qué hay, gente? Aquí su servidor con mi humilde video para usted. Espero disfruten esta parte, ya que la próxima va a tardar, jeje. Para ser honesto, no pensé que estos vídeos fuesen tan apoyados, y no lo digo yo. Lo dice las visitas. Sin más bla bla bla. Disfruten este nuevo capítulo. ¿Por qué los kaijus no eran vistos con frecuencia? Estas bestias necesitan sobrevivir y mantener el orden natural. No nos necesitan para existir. Por eso se refugian bajo los océanos, en las selvas o en islas remotas. Un ejemplo de esto es la isla donde habitan los Steven Sandia. Estos pequeños seres conviven con monstruos en un entorno neutro, donde todos se limitan a vivir sin agresión. Los Steven Sandia habitan en una zona protegida por un descendiente de la mariposa titánica, una colosal criatura que actúa como su guardiana. Aquella no era solo la isla de los Steven Sandia, también era la isla de los monstruos. Pero la tranquilidad nunca es eterna. Cuando Alejandrita se enfrentó a Malachite, fue como si se atacara directamente a la isla. La gigantesca mariposa intervino, adentrándose en la batalla. Al notar su presencia, las fusiones intentaron alejarse lo más posible. Sin embargo, la criatura logró alcanzar a Malachite y la cubrió con una gruesa capa de cera, inmovilizándola por unos segundos. Segundos que Alejandrita aprovechó para arrastrarlas mar adentro, lejos de los Steven Sandia. Así, el conflicto terminó de forma similar a la historia original. Aunque los problemas apenas comenzaban. El clúster Godzilla había detectado este fenómeno bajo tierra, por lo que se sumergió en el océano para tomar un atajo. El clúster se encontraba a solo unos kilómetros de Ciudad Playa, y del granero. A su vez, Steven y Peridot ya habían comenzado su viaje al centro del planeta, directo al clúster. La situación era crítica. Esta vez, no podían fallar. Mientras conversaban, Steven sacó el tema de la megafauna. Aún no comprendo cómo pueden existir esas monstruosidades, comentó Peridot, visiblemente disgustada. Bueno, se dice que son importantes para el equilibrio del planeta. Curioso que no haya más en el resto del universo, respondió Steven, encogiéndose de hombros. Existen más formas de vida fuera de la Tierra, replicó Peridot con firmeza. Lo que no me creo es que algo así pueda existir en más de un mundo. ¿Cómo que en más de un mundo? Sí, afirmó Peridot. Hace siglos, encontramos un planeta que parecía óptimo para su conquista. Pero la fauna nativa nos impidió siquiera aterrizar. Una horda de lo que podría describirte como hidras de 3 cabezas nos interceptó apenas entramos en la atmósfera. Fue un desastre, perdimos muchas naves. Steven se quedó en silencio, impresionado. No solo por la historia, sino por lo que implicaba. Su mundo no era único, y esos seres tampoco. Peridot retomó la palabra. Existen muchas formas de vida titánicas en el universo, Steven. Solo que este mundo es más vasto que la mayoría de los planetas. Hay una diversidad enorme para cada necesidad de la Tierra. En otros mundos hemos encontrado seres asquerosos, como uno que surgió de la toxicidad del planeta, y otro, fascinante, por su capacidad de adaptación. Los catalogamos como Edora y Dodora, respectivamente. Especímenes ahora extintos. ¿Extintos? Preguntó Steven, intrigado. Sí, los erradicamos para poder adueñarnos del planeta. Steven se quedó pensativo. Cuando por fin encontró las palabras, no alcanzó a decir nada. Un rayo atravesó el magma a escasos centímetros de ellos. ¿Qué fue eso? Gritó Peridot, visiblemente alterada. Un rugido ensordecedor respondió desde las profundidades. El responsable había sido Godzilla, que acababa de lanzar su rayo atómico para trazar una ruta directa bajo el lecho oceánico. Así que ahora competían con el Kaiju para llegar al clúster. Godzilla había detectado la amenaza en cuanto el clúster comenzó a despertar. El rey de los monstruos quería destruirlo. Lo que el titán no sabía, era que si el clúster llegaba a defenderse y completara su transformación, destruiría la Tierra. Steven y Peridot estaban aterrados. Solo el rugido del Kaiju les provocaba escalofríos, aunque no sabían por qué. A medida que se acercaban al núcleo, sentían leves temblores. Godzilla también se aproximaba, abriéndose paso por el túnel improvisado con el peso de su cuerpo y el poder de su aliento atómico. De pronto, Steven y Peridot llegaron al clúster. Era colosal. Inimaginable. Pero no había tiempo para admirarlo. Comenzaron a perforar de inmediato. Cada segundo que pasaba aumentaba la desesperación. Steven escuchaba a las gemas fusionadas en el interior comenzar a hiperventilar. No podían permitir que despertaran. Concentrándose, Steven logró comunicarse con el clúster. Sintió las voces. Eran muchas, confusas, asustadas.
Con calma, trató de hablarles, de convencerlas de no transformarse. Pero entonces, un rugido profundo y furioso sacudió la cámara subterránea. Godzilla había llegado. Desde un costado, irrumpió la imponente criatura, iluminando la caverna con su presencia. Al ver al clúster, cargó su aliento atómico y disparó de inmediato. El rayo impactó de lleno. El clúster respondió. Comenzó a formarse. Su cuerpo envolvió el taladro, poniendo en peligro a Steven y Peridot. Steven, entre gritos y vibraciones, siguió intentando calmar las voces. Pidió, rogó, suplicó. Poco a poco, comenzó a sentir cómo las voces dudaban, y luego, cómo se volvían a burbujear una a una. Pero entonces, algo más. Una presencia. No era el clúster. Era otra mente. Más primitiva, pero consciente. Steven, con esfuerzo, extendió su poder empático. Se adentró en esa conciencia. Y allí, lo comprendió. Estaba hablando con Godzilla. Por favor, no le hagas daño. No sabe lo que hace. Está confundido. Imploró Steven al subconsciente del titán. Godzilla gruñó. Su aliento atómico se apagó lentamente. En su interior, algo resonó. No era solo la voz del niño, era una sensación que no sentía desde hacía años. La misma energía que una vez le transmitió la fuente de Rose. Por primera vez en mucho tiempo, sintió compasión. Momentos después, Steven despertó en el taladro, con Peridot ayudándolo a incorporarse. Ambos se tomaron un respiro, atónitos. El clúster se había burbujeado por completo. Desde su túnel, Godzilla los observaba. Vio el brillo de la burbuja. Miró el taladro. Gruñó suavemente, y se devolvió con cuidado. Así, nuestros héroes regresaron a la superficie. Habían salvado el planeta, y sobrevivido al juicio de Godzilla. Steven, emocionado, les contó todo a las gemas de cristal. Su rostro irradiaba felicidad, aunque Perla no pudo evitar mostrar cierto disgusto al oír el nombre Godzilla. Todo parecía ir bien. Pudo haber sido genial. Pero la Tierra no sería dejada en paz. A apenas unos planetas de distancia, una nave se acercaba. Los Xiliens estaban por llegar. Unos días después del incidente del clúster, Steven fue a visitar a Lapis y Peridot. Tras pasar una tarde tranquila con ambas, se acercó a Peridot con una duda que lo venía inquietando desde hacía días. Peridot, dijo el pequeño. ¿Pasa algo, Steven? Respondió ella, sin mirarlo directamente. Cuando estábamos ahí abajo, mencionaste otras especies. Me surgió una duda. ¿Hay más vida como nosotros? ¿Seres como las gemas, o como las personas? Peridot soltó una risa seca, con su típico tono condescendiente. Oh, sí. Hay una especie de humanoides con el ego por las nubes. Trataron de conquistar nuestro mundo, PFFF, claro. Fallaron estrepitosamente. Después de eso, comenzamos a cazarlos, pero son escurridizos. Además, se aliaron con los de la nebulosa del cazador. Los de la nebulosa. Murmuró Steven. Esos ya fueron eliminados hace años. Pero logramos obtener parte de su tecnología y planos. Aunque los Xiliens intentaron robarnos esa información. Por suerte, no consiguieron nada. Ja ja ja. Steven, aún procesando todo eso, preguntó con más seriedad. ¿Y, hay más como Godzilla en otros planetas? Del otro lado de la habitación, Lapislázuli se giró al escuchar la pregunta. Intrigada, se acercó sin decir nada, solo observando. Peridot se tensó por un instante antes de responder. Bueno, jejeje, el Imperio tiene su propio Godzilla. ¿Qué? Exclamó Steven, dando un paso adelante. Más o menos, aclaró Peridot. Crearon una máquina diseñada para ser su asesino de titanes. Un Godzilla mecánico. Lo llamamos Mechagodzilla. Era letal, en teoría. Pero hoy en día deja mucho que desear. Su energía se agota rápidamente, aunque tiene una batería autorrecargable. Entonces, ¿solo hay réplicas? Preguntó Steven con la voz algo baja. Peridot tardó unos segundos. Su tono se volvió más serio. No. Hay otra cosa. ¿Otra cosa? Repitió Steven, ahora completamente atento. Durante nuestras investigaciones, encontramos registros antiguos. Hace milenios, las diamantes lanzaron un rayo de energía pura contra la Tierra, y Godzilla contraatacó. El choque fue tan intenso que creó un cristal inestable, una fuente de energía pura que se fragmentó en miles de pedazos. ¿Y eso qué tiene que ver con? Uno de esos fragmentos fue recuperado por el Imperio, continuó Peridot. Lo usamos como núcleo energético para alimentar al Mechagodzilla. Una batería casi ilimitada. Hizo una pausa. Pero otro fragmento se perdió, en el espacio. El silencio se volvió denso.
Ese fragmento, evolucionó. Se convirtió en una criatura deformada, nacida del caos. Una aberración. Nuestros registros dicen que fue eso lo que dañó al Mechagodzilla y lo dejó casi inutilizado. Steven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y cómo lo llamaron? Space Godzilla, dijo Peridot, con voz seca. ¿Eso quiere decir que existen 3 Godzillas, y todos derivan del que vive aquí en la Tierra? Peridot, con orgullo. Por supuesto. Aunque el terrestre es único. Según nuestros datos, pudo haber vivido desde el origen de la vida en este planeta. Es sumamente longevo, o tal vez se reproduce de alguna manera. Pero parece haber sido diseñado para ser tan poderoso y Adem, Lapislázuli la interrumpió, apartando a Steven con una mezcla de urgencia y enfado. Lapislázuli, casi gritando. Godzilla. ¿Te refieres a ese lagarto gigante que escupe fuego? Steven, algo confundido. Sí, ese mismo. Lapislázuli, más alterada. Esa cosa sigue aquí. ¿Cómo demonios sigue con vida si han pasado milenios? Peridot, con tono neutro. Tal vez este planeta quiere a la criatura viva más de lo que nosotros la queremos muerta. Steven, intentando calmar. Bueno, si sigue con vida, debe ser por algo, ¿no? Lapislázuli lo miró unos segundos. Su rostro cambió de enojo a un miedo reprimido. Lapislázuli, en voz baja, temblorosa. ¿No lo entiendes? Sigue aquí para acabar con nosotros. ¿Por qué otra razón no lo ha hecho aún? ¿Por qué me atacó? Un silencio tenso se formó hasta que Peridot intervino con un encogimiento de hombros. Peridot. Bueno, tal vez porque intentamos terraformar su planeta. No creo que le gustara que viniéramos a saquear su hogar, G. Lápiz, eso ocurrió hace mucho, no creo que siga enojado, agregó Steven. Steven, entiéndelo. Esa cosa va a venir por nosotros. Invadimos este lugar, y nos va a condenar, respondió Lápiz, con la mirada fija en el horizonte. Peridot intervino, intentando racionalizar. MHG, en realidad, por lo que hemos visto de su comportamiento, se nota que va tras amenazas grandes. No notó al clúster hasta que empezó a moverse. Mi teoría es que es una especie de sistema de limpieza. Un ente que mantiene todo en orden. También podría ser un guardián, pero... ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Somos la plaga, Peridot. La interrumpió Lápiz, alzando la voz con una mezcla de pánico y resignación. Steven trató de calmarla, al igual que Peridot. Pero en el fondo, los pensamientos de Peridot giraban en torno a una sola idea peligrosa. ¿Qué podría lograr si obtuviera sus células? Si Godzilla pudo enfrentar a las diamantes, ¿por qué no tener 2? ¿Uno bajo nuestras órdenes? Lápiz, afectada, decidió tomar un descanso del agua. Alejarse. Necesitaba despejar su mente. Peridot, en cambio, estaba obsesionada. Días después, impotente por no obtener resultados, volvió al sitio donde el clúster había sido contenido. Se acercó a la caverna que Godzilla había horadado, esperando encontrar muestras residuales. Rocas, radiación, mutaciones en el suelo. Comenzó a experimentar con semillas, plantas, verduras. Nada parecía funcionar, pero la idea no la abandonó. Y pasaron los meses. Otra gema cargaba también con un pasado ligado a Godzilla. Jaspe. Había estado reuniendo gemas corruptas como parte de su cruzada personal, un ejército improvisado con el que pretendía reivindicarse. Así llegó a Ciudad Playa, donde fue confrontada por Steven y Amatista. Durante el combate, Jaspe se burlaba de Amatista sin piedad, lanzándole insultos. Eres un error. Una gema incompleta. ¿Cómo piensas detenerme? Pero algo cambió. Un estruendo sacudió el suelo. Jaspe reaccionó de inmediato, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Su cuerpo se tensó. Solo fue Bonnie, que había vencido a otra cuarzo corrupta, pero Jaspe no pudo ocultar su reacción. Algo, por un segundo, la quebró. Terminada la pelea, huyó sin decir palabra. Ya a salvo, no podía dejar de pensar. ¿Por qué me asusté? No había una amenaza real, entonces ¿por qué tembló su gema? Y entonces lo recordó. Hace milenios, durante la rebelión Gema, Jaspe luchó en nombre del Imperio. Fue testigo de la llegada del Kaiju. ¿Cuál es tu arma secreta, Rose Cuarzo? Le gritó con furia, creyendo que aquel monstruo era parte de su plan. No es mío. Le gritó Rose, tan confundida como ella. Y antes de poder enfrentarse, una explosión separó a ambas. El rugido que siguió marcó el principio del fin. Godzilla descendió como un castigo encarnado. Jaspe, en su orgullo, ignoró las órdenes. Quiso enfrentarlo. Pensó que podía. Ella era la más fuerte. Tenía que serlo. Sostuvo su pie por un segundo, solo un segundo, antes de que el rey de los monstruos decidiera aplastarla.
La bufeó. La agrietó. La humilló. Regresó al presente ya en la guardería Beta, Jaspe intentó relajarse. Pero el sonido lejano del mar le devolvió la memoria. El océano, ¿por qué dudo al estar cerca? ¿Por qué me sentí tan indefensa? Se puso de pie. Se estabilizó. Y sin mirar atrás, se dirigió de nuevo a buscar más gemas corruptas. Aunque en el fondo, por primera vez, no estaba segura de ser invencible. Se levantó, se estabilizó antes de salir a buscar más cuarzos corruptos. Final de la tercera temporada. Durante las semanas siguientes ocurrió un acontecimiento que daría paso a muchos más. Steven se encontraba en la base lunar, como en los eventos originales. Todo transcurría según lo previsto, hasta que los rubíes descubrieron que habían sido engañados. Furiosas, se fusionaron en una sola entidad, una gran masa de furia rojiza, y en el forcejeo final todos fueron expulsados al espacio, junto con Steven. Flotando a la deriva, sin dirección ni protección, Steven trató de alcanzar a una de las rubíes para ayudarla, pero no sirvió de nada. El silencio lo envolvía. Todo lo que podía hacer era abrazarse a sí mismo mientras la nada lo tragaba lentamente. Estaba solo, abandonado entre las estrellas. Fue entonces cuando vio una luz. Una nave se acercaba, una que no pertenecía a las gemas de cristal. Cuando sus ojos se acostumbraron al resplandor, los Xiliens lo habían rescatado. Eran fríos, enigmáticos. No pronunciaron palabras de amenaza ni emitieron juicio alguno. Lo mantuvieron en observación, en silencio. Pero no detuvieron al chico. Poco después, al detectar la nave de las gemas de cristal aproximándose, simplemente lo entregaron. Sin pedir nada a cambio. Steven despertó en los brazos de Garnet. Confuso, la cuestionó tal como lo hizo en la historia original, sin saber del todo cómo había sobrevivido o qué había pasado. Lejos, en la nave que se alejaba en dirección opuesta, uno de los Xiliens observaba. Sin decir palabra, volvió a su puesto de vigilancia, mientras en la ventana de mando, la imagen de la Tierra se reflejaba imponente en sus ojos. Durante los días siguientes, los Xiliens continuaron observando la Tierra. Viajaban en pequeños grupos, descendiendo con sigilo para recolectar datos, estudiar los cambios en la biosfera, y detectar rastros de energía inusual. Esta no era su primera visita. Ellos ya habían estado en el planeta décadas atrás. Cuando finalmente localizaron a las gemas que vivían en la Tierra, decidieron hacer contacto. No con violencia, no aún. Solo querían hablar, y vigilar. Mientras tanto, Steven seguía intentando recuperar la normalidad. Tras su experiencia en el espacio, sus días se sentían extraños, flotantes, como si aún estuviera a la deriva. Aún así, sus relaciones personales se fortalecían. El día a día continuaba, hasta que llegó el episodio de la cosecha de gemas. Steven descubría más sobre su familia humana, y también debía convencer a su tío Andy de dejar que Lápiz y Peridot vivieran en el granero. Mientras él y Lápiz volaban hacia tierra firme para hablar con Andy, el resto de las gemas recogía cosas alrededor del granero. Fue entonces cuando Perla notó algo. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando una estructura improvisada cerca del granero. Peridot apareció enseguida, nerviosa. MHG. Esto es, mi laboratorio privado. Estoy trabajando en comprender la vida de este planeta. ¿En serio?, respondió Perla, conteniendo su escepticismo. Sí, jeje. Lápiz y yo empezamos con la agricultura, pero quiero ir más allá. Quiero entender la vida gigante, la megafauna. Quiero entender cómo funciona Godzilla. Perla arqueó una ceja. ¿Godzilla? Sabes que esa cosa es una anomalía, pero una necesaria. Solo acéptalo, Peridot. ¡No!, exclamó Peridot, alzando la voz. ¿No ves lo que podríamos lograr si lo comprendemos? Incluso podríamos controlarlo. ¿Qué? Perla se giró bruscamente, incrédula. Imagínalo. Un Godzilla bajo nuestro control, sin su imprevisibilidad. Podríamos tener nuestro propio defensor. Solo necesito una muestra. Dijo, ahora más frustrada que emocionada, pero todo lo que tengo son rastros de radiación, nada útil. Perla guardó silencio. Sus pensamientos eran contradictorios. Tener a Godzilla como aliado sería invaluable si las diamantes regresaban, pero, ¿intentar recrearlo? ¿Dominarlo? Aún así, se inclinó y dejó la caja que sostenía. Luego, con cautela, tocó su gema y extrajo un fragmento brillante. Una escama de Godzilla, recogida en secreto tras el ataque de las diamantes. La sostuvo en su mano por unos segundos, antes de entregársela a Peridot. ¿Esto es?, preguntó Peridot, sin aliento. Sí. Es de él, respondió Perla con voz baja. Peridot la observó unos segundos, sin saber qué decir.
Yo, te lo agradezco, Perla, dijo, bajando un poco la voz. Luego guardó la escama con cuidado en un cajón de su laboratorio improvisado. El resto del episodio continuaría como en la serie original, pero algo había cambiado. En esos días, las gemas de cristal recibirían una visita inesperada. Mientras Steven regresaba de visitar a su padre y caminaba por la playa, fue cubierto por la sombra de una nave que cruzaba el cielo rumbo a su casa. Se apresuró a llegar para avisar a las gemas. Corría con urgencia, y justo al acercarse, vio la nave ya estacionada frente al mar. Abrió la puerta de golpe, jadeando y gritando. «Cuidado, hay una nave espacial afuera», exclamó, exhausto. Dentro de la casa, las gemas ya estaban reunidas hablando tranquilamente con un equipo de Shilians. Su grito interrumpió la conversación. «Lo sabemos, Steven», respondió Garnet con total serenidad. Dijo Steven, extrañado. En ese momento, un miembro de la tripulación dio un paso hacia él y le tendió la mano para saludarlo. «Hola, pequeño. Mi nombre es Karen Maruyama. Yo pedí a mi tripulación que te rescatara del vacío», dijo en un tono amable, con una sonrisa en el rostro. «Hemos venido a compartir información sobre el Imperio Gema y lo que sabemos de sus últimos movimientos», continuó, dejando a Steven confundido, aunque Perla rápidamente aclaró la situación. «Verás, Steven, ellos son fugitivos, como nosotros. Fueron casi eliminados por el Imperio cuando descubrieron que podían ser una amenaza, así que su planeta fue colonizado, y desde entonces han estado huyendo», explicó Perla con un entusiasmo inesperado, considerando la gravedad del asunto. Sí», añadió la Shilian, algo incómoda. «Estamos del mismo bando. Queremos destruir al Imperio Gema. Pero necesitamos toda la ayuda posible. Además, tenemos entendido que este planeta es abundante en superfauna y agua. ¿Pero cómo podríamos ayudar?», preguntó Steven. Garnet fue quien respondió. «Dicen que necesitan un transmisor. Uno muy potente». «¿Para qué?», preguntó Steven. «Para guiar a los Kaiju», le respondieron. La Shilian tomó la palabra con entusiasmo. «Con un transmisor podríamos encontrar una forma de guiarlos y convencerlos de ayudarnos en nuestra lucha contra el Imperio», dijo esperanzada. «Bueno, podríamos pedir ayuda a Peridot, ¿no creen?», sugirió Steven, mirando a las gemas. Ellas dudaron por un momento, hasta que Garnet rompió el silencio con un rotundo «¿Sí?». No tardaron en ir a buscar a Peridot. La situación fue incómoda para ella, ya que al verlos, se escondió al recordar sus antiguas acciones contra ellos. Sin embargo, los Shilians la perdonaron sin rencor e incluso ofrecieron su ayuda en el proyecto en el que estaba trabajando. Fue entonces cuando todo salió a la luz. «Peridot, ¿qué estás haciendo?», preguntó Steven, mientras los Shilians se instalaban junto al granero y algunos exploraban el laboratorio improvisado. «Es algo que tenía en mente, y si pudiéramos tener nuestro propio monstruo como Godzilla», explicó rápidamente. «Antes de que digas algo, ya calculé los posibles daños. Solo necesito que me ayudes, por favor». Lápiz aún no lo comprende, incluso después de que se lo expliqué. Cuando vio la escama, se alejó y desde entonces evita el tema. «No lo sé, Peridot», respondió Steven. «No es correcto jugar con Godzilla, pero, podría ser». Peridot, agradecida, le ofreció unas semillas como muestra de agradecimiento. Steven las aceptó, pero al probarlas que eran muy duras, por lo que las escupió rápidamente. Peridot, sin inmutarse, las devolvió a su mesa de trabajo. Entre las semillas de sandía y variedad había una de una rosa. Los días siguientes fueron muy productivos en la granja. Mientras Steven se encontraba en su hogar. En el granero hubo avances en los experimentos de Peridot gracias a los Shilians. Su proyecto tomaba forma ya que los sujetos de prueba fueron tomando la estructura de Godzilla, lastimosamente uno de esos sujetos escapó, es un cabo suelto por haber usado a un ser vivo. Los demás sujetos se secaban o morían eventualmente. Todos menos una hermosa rosa que crece poco a poco. Si quieres salir adelante, debes dar pelea. Fue lo que yo tuve que hacer. Yo peleé contra todo.